Bueno, me permiten, voy a traer, este es un tema así cortito, voy a tratar de ampliarlo más para que quede muy claro. Bueno, solo me confirman si efectivamente tenemos imagen allá del otro lado, ¿sí? Sí, se Sí, ve. licenciado. Sí, Gracias. licenciado. Muy bien, este tema es uno de los temas que entra de contenido para el examen final. Para el segundo parcial, no, para el final. La jerarquía de las normas jurídicas, ya lo había mencionado la vez pasada, pero hoy sí de manera objetiva, de una vez con este cuadrito. Esta es una figura geométrica que ustedes ven allá, es un triángulo. En materia legal o jurídica se conoce como la pirámide de Hans Kelsen. La pirámide de Hans Kelsen nos da nada más y nada menos, diríamos, la ubicación perfecta de cómo realmente tiene esa jerarquía, ese don de mando, diríamos, las leyes principales. Es decir, si nos ponemos ya a ejemplificarlo como que fuera la estructura de la familia, en primer lugar la cabeza son los padres, luego estarían básicamente los hijos, los nietos, los bisnietos, bueno, una jerarquía que se tiene en la familia. Aquí, a nivel puramente jurídico, hay una jerarquía, es decir, qué leyes son las que están por encima de todas. Y por lo tanto, entonces, en el primer escaño, hasta por acá arriba, vamos a empezar, las primeras leyes que nosotros conocemos como leyes de rango constitucional y que ya hemos repetido en múltiples ocasiones, solamente son 5, empezando por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Emisión del Pensamiento. Básicamente, estamos acá hablando directamente de las leyes de rango constitucional. Estas leyes, diríamos, las que ocupan este peldaño número 1, es o son las que están sobre todas las demás leyes, sobre las leyes ordinarias, sobre las leyes puramente reglamentarias y sobre las leyes individualizadas. Y entonces nos preguntaríamos, ¿será que habrá alguna otra ley que esté por encima de las leyes constitucionales? No. Únicamente en materia de derechos humanos, según el contenido del artículo 46 de la Constitución, los tratados y convenios, aquí hacemos una corrección, vamos, convenios, que en materia de derechos humanos ha aceptado y ratificado el Estado de Guatemala, son las que pueden superar, óigase bien, superar a nuestras leyes, especialmente a nuestra Constitución. Si alguien tiene ahí a la mano y me ayudara, por favor, a leerme el contenido del artículo 46 de la Constitución Política, se lo agradezco. ¿Alguien levanta la mano allá, por favor? Constitución Política, artículo 46. Gracias. ¿Por ahí? Vivian Contreras, por favor, compañero. Dice preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias. Eso nos está dando la respuesta a que estas leyes de rango constitucional, que son las que ocupan el primer escaño, diríamos, son superiores a cualquier otra ley de nuestro ordenamiento legal guatemalteco. Pero nos preguntamos siempre, ¿y habrá una ley superior a estas leyes constitucionales? Solamente, como lo dice el artículo 46, los tratados y convenios internacionales, siempre y cuando sean materia de derechos humanos y que hayan sido aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. En ese caso sería nada más la preeminencia, o sea, superioridad. Citábamos el caso para entender mejor. Guatemala suscribió el llamado Pacto de San José. El Pacto de San José no es más que un tratado en materia de derechos humanos en donde el Estado de Guatemala ratificó este tratado y, por supuesto, se comprometió y se obligó a respetar la vida humana. En otras palabras, Guatemala tiene vigente la pena de muerte, pero con base a ese tratado, hoy no le puede dar muerte, no puede
fusilar a nadie, matar, sino que simplemente mejor lo condena a quizá cadena perpetua, 50, 30 años de prisión, pero no lo puede matar. ¿Por qué razón? Porque en los tratados de derechos humanos lo primero que se está diciendo es respetar la vida. Sea el peor delincuente, hay que respetarle la vida. Bajo el principio que nadie puede quitarle la vida a otro ser humano. Y entonces Guatemala dijo, somos un pueblo civilizado y vamos a ratificar ese convenio, y se comprometieron, y ahora no se puede aplicar la pena de muerte. Aunque en muchos sectores de la población están exigiendo que se aplique, Bueno, lamentablemente no es factible. ¿Por qué razón? Porque Guatemala ratificó ese tratado en materia de derechos humanos, y si se aplicara básicamente la pena de muerte, vendríamos a violar ese tratado, ese convenio en materia internacional de derechos humanos. Seríamos sancionados por la comunidad internacional. Número 1, entonces, las leyes constitucionales. ¿Quiénes aprueban las leyes constitucionales? La Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes integran la Asamblea Nacional Constituyente? Los diputados constituyentes. Ellos son electos en una elección libre y democrática, donde todos los ciudadanos vamos y elegimos quiénes queremos que sean esos diputados constituyentes, que su papel, su función principal va a ser aprobar leyes constitucionales, y ahí se acabó todo. ¿No hay más? Bueno, en el escaño número 2, diríamos, empezando de arriba hacia abajo, o en orden descendente, tenemos las famosas leyes ordinarias. Las normas ordinarias o leyes ordinarias las produce el Congreso de la República. ¿Y cuáles son? Es ese montón de leyes que ha aprobado el Congreso de la República, que hasta hace algunos años no se tenía control. Ahora por lo menos ya le pusieron año a cada ley. Se agregan decreto 1/2022, 2/2022, pero antes era un sinfín de leyes. Bueno, entonces, eso significa que las leyes ordinarias, solo por citar un ejemplo, yo cité acá la ley del organismo judicial, Código Civil, Código Procesal Civil Mercantil, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Notariado, Código de Trabajo, Código de Comercio, Código Tributario, etcétera, etcétera. Estas leyes ocupan el segundo lugar después de las constitucionales. Y lo importante de aprender acá, que ninguna de estas leyes en su contenido puede contradecir a alguna ley constitucional. Porque si la contradice, digamos, se declara inconstitucional. Ninguna ley ordinaria puede decir en su texto algo que venga a contradecir a la Constitución, porque si no se declara inconstitucional dicha ley, o a cualquiera de esas leyes de rango constitucional. Bien. Luego, en el tercer escaño, vamos a encontrar las llamadas leyes o normas reglamentarias, o sea, los reglamentos. Y los reglamentos los emite ya sea el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial o los diferentes ministerios, que emiten sus propios reglamentos. Y esos reglamentos pueden ser generales o pueden ser particulares. Generales, por ejemplo, el reglamento telefónico, el reglamento de la ley del IVA, el reglamento de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, etc. Dentro de los particulares podemos hablar del reglamento interior de trabajo de la empresa tal y tal. Ahí estamos particularizando. O sea, entonces, los reglamentos prácticamente se convierten en leyes puramente ya de rango inferior a las leyes ordinarias. Y por último tenemos las normas individualizadas. Se llaman individualizadas porque van a afectar solamente a una o dos personas, pero no es al total de la población. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las sentencias de todos los tribunales. Un tribunal sentencia básicamente para condenar a X persona que fue procesada por el delito de asesinato, de robo, de homicidio, etc. Pero esa sentencia solo va a afectar a esa persona, por eso se dice que es una norma individualizada. Los contratos civiles y mercantiles son normas individualizadas. ¿Por qué? Porque solo va a afectar a 2 o 3 personas. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo solo va a afectar a las personas que están sindicalizadas.
Y por supuesto, a los que trabajen también en esa empresa. Tenemos también, básicamente, los testamentos. Un testamento común abierto es aquel que otorga a una persona, dispone de todos sus bienes para después de su muerte, para decir cómo van a quedar regulados básicamente sus bienes. Eso se llama un testamento y esa es una norma individualizada, de carácter particular. Muy bien, aquí estamos hablando entonces, este es el orden de la jerarquía de las normas jurídicas. En primer lugar, las leyes constitucionales, luego vienen las leyes ordinarias, que son las que emite el Congreso de la República, luego vienen los reglamentos y por último las normas individualizadas. Un reglamento jamás puede ser superior a una ley ordinaria, o sea, un código de los que nosotros conocemos comúnmente. Una ley ordinaria jamás puede ser superior a una ley constitucional. ¿Por qué razón? Porque esta es la jerarquía de las normas. Así debe respetarse y así debe considerarse. Muy bien, esto es en resumen el tema de jerarquía de las normas jurídicas. Escucho por si hay preguntas, por favor. ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado. Muy bien, bueno, entonces... Dale, Olga, perdón. No, no hay pena. Yo no entiendo muy bien lo de la ley de la pena de muerte. No entiendo por qué está si no se puede aplicar. O sea, es como, ¿por qué entonces no la quitan y no que solo esté escrito? No sé. Bueno, hace años cuando el Congreso aprobó ese decreto o esa ley específicamente de la pena de muerte que está regulado en el Código Penal, se estaba aplicando. En Guatemala se aplicaba la ley. ¿Cuántos fusilamientos tuvieron en el tiempo de Ríos Montt? Después empezaron ya que no era muy inhumano matarlos solamente así. Se ponía enfrente un pelotón de fusilamiento, eran como 10 personas o 20 y todas disparaban, ahí no se sabía quién era el que lo mataba, pero se imagina esa persona quedaba totalmente perforada ya. Y entonces después vino y se cambió el estilo, y a lo mejor ya no con fusilamiento, sino que con la inyección letal. La colocaban allá básicamente a la persona y luego de haberla sujetado le colocaban una inyección que lentamente iba terminando con la vida de la persona. Y todo eso se observó a nivel internacional y entonces se hicieron la pregunta, ¿cómo es posible que Guatemala, siendo un país civilizado, esté aplicando, quitando la vida a una persona? Fue ahí en donde prácticamente el Estado de Guatemala se obligó, por presión de otros estados, a que firmara el convenio, diríamos, el tratado, mejor dicho, de derechos humanos, que se conoce como el nombre de Pacto de San José, donde hay muchos países que han ratificado, donde se obligan a respetar la vida humana. Y cuando Guatemala firmó y ratificó ese tratado, entonces quedó vigente la pena de muerte, pero no se podía aplicar. Por eso que ahí decimos que ese es un derecho vigente, no positivo, porque está todavía en la ley, como usted bien dice, no se puede todavía eliminar. ¿Por qué razón? Porque el Congreso no ha podido abolirla, porque para abolirla, dejarla sin efecto, diríamos, hay que ir, en primer lugar, a denunciar. Se llama eso, denunciar quiere decir retirarse del tratado del Pacto de San José. Como Estado, tiene que ser un trámite internacional para decir ya no queremos ser parte, queremos seguir mejor aplicando la pena de muerte. Lógicamente, esa ha sido una pelea constante y por eso no nos dejemos engañar ahora que viene tiempo de elecciones presidenciales. Ya el otro año empieza el año electoral, preelectoral, donde muchos candidatos, les aseguro, van a ofrecer imponer la pena de muerte, como que fuera así fácil. No, no se puede. Es un derecho vigente, no positivo. Todavía no lo han eliminado. Está vigente, pero no es aplicable y por eso no es positivo. Si se estuviera aplicando, diríamos, estamos frente a un caso de un derecho vigente positivo. Guatemala, lógicamente, va a poder anular o dejar sin efecto, es quitar del Código Penal y de la Constitución la pena de muerte el día que Guatemala se retire oficialmente después de haber hecho un trámite de lo que se llama denunciar el Pacto de San José, retirarse. Y si llenado los requisitos dice, bueno, de acuerdo, ya ustedes ya no son parte del tratado,
pueden aplicar la pena de muerte. Y es ahí donde hacemos la crítica. ¿Y qué va a pasar entonces con el Estado de Guatemala? Vamos a ser señalados por la comunidad internacional de violadores de los derechos humanos. Nos pasaría lo mismo que está pasando allá ahorita con Cuba. Cuba es indicada de violar derechos humanos y por eso, ¿cuál es la sanción? Embargos comerciales. Cuba tiene prohibido tener relaciones comerciales con otros países. Y el país que lo haga estaría infringiendo y vienen ya las potencias comerciales e industriales a presionar. Por lo tanto, entonces, Cuba solo tiene relación nada más con Rusia, con China y con Venezuela. Y México parece que les abastecen algo y luego cero con otros países. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues entonces empezamos con uno de los temas más extensos que decía para de esta segunda unidad, esto de la persona jurídica. Muy bien, me confirman, tenemos imagen ahí. Dice Andrés, dice usted. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. El tema que empezamos ahora entonces se llama la persona jurídica. Y ustedes pueden ver en esta gráfica, aquí tenemos a un grupo de niñas, a las madres de estas niñas. Ellos son seres humanos, son personas. Aquí hay unas personas ya mayores de edad, aquí hay unas personas menores de edad. Por este otro lado tenemos básicamente a la madre de este bebé, que también son seres humanos, son personas. Y algunos en el ámbito puramente derecho les conocen y le dicen persona jurídica individual. En otros libros vamos a encontrar diciendo que solo simplemente son personas. No aceptan algunos autores que se le agregue directamente como persona jurídica. Andrea, levanta la mano, con mucho gusto, le escucho. Enciende su cámara, Andrea. No está Andrea, se le activó nada más. Bueno, seguimos entonces. Cuando hablamos de persona, siempre vamos a encontrar básicamente la parte interesante que nos hace distinguir quiénes son personas. Es todo ente capaz de tener facultades y deberes, o sea, derechos y obligaciones. Todas las personas, ya sea persona jurídica individual o persona jurídica colectiva, siempre va a ser alguien que tenga capacidad para poder tener derechos y obligaciones, poder contraer derechos y obligaciones. Y entonces vamos rápidamente a una historia, a una evolución histórica y etimológica de la palabra persona. En la antigüedad se le llamaba persona a la careta que era utilizada por los actores cuando entraban a escena. Conforme transcurriendo el tiempo, el vocablo persona significó el papel que representaba el actor. La palabra persona es un sustantivo derivado del verbo latino personó, el cual es del prefijo per, que equivale a decir sonar mucho o resonar, y sono, que es igual a are o sonar. Aquí estamos hablando, en resumen, del origen histórico o la etimología de la palabra persona. Persona no se aplicó desde el inicio, diríamos, al ser humano. Hablamos de la careta. En aquella época, en la antigüedad, habían o existían esos llamados eventos históricos donde habían obras teatrales y lógicamente era un coliseo enorme. Antiguamente no existían aparatos puramente como existen hoy para amplificar el sonido, no había micrófonos, no había bocinas. Los artistas o actores participaban y su voz era la que tenía que sonar por todo ese ambiente. Y entonces ellos encontraron inicialmente que colocándose una máscara
para tapar su rostro, diríamos, hacía que el eco de la voz se pronunciara aún más fuerte y resonara en ese ambiente para que todos escucharan. De esa cuenta, entonces, podemos hablar que la evolución histórica de persona en la antigüedad clásica fue la máscara o careta que cubría la faz del actor cuando éste recitaba en escena con el fin de hacer su voz vibrante y sonora, desempeñar, actuar o sostener. Eso era básicamente entonces el primer paso para entender y de hablar de persona. Nos referíamos a la máscara o a la careta que se ponía por encima el actor en esas obras de teatro que se presentaban antiguamente. La máscara recibía el nombre de persona. Fíjense, no fue el ser humano, la máscara. Es decir, dicho vocablo llegó a significar el papel que representaba el actor para, por último, significar el ser humano. O sea, entonces, el término, hoy en día hablamos de personas, nos estamos refiriendo a los seres humanos. Antiguamente no, persona se le llamaba a la máscara que se ponía el actor para disimular su rostro, para representar algún personaje puramente literario. Veamos acá entonces cómo se origina el término de persona. Resumiendo entonces, en la antigüedad, en la época del esclavismo, ustedes se recuerdan, hemos dicho que se negó la condición de persona a los esclavos. Los esclavos eran seres vivos, pero en esa época no se les consideró como tales. En la Edad Media se seguían procesos contra los cadáveres. Los exhumaban, o sea, los iban a sacar ya de su sepulcro. Los hacían comparecer, les imponían penas póstumas y les confiscaban los bienes que antes del fallecimiento formaban parte del patrimonio del difunto. No había claridad todavía en lo que era el ser humano. Vean ustedes cómo se practicaba en la antigüedad. Alguien moría, pero que en vida tuvo algunos problemas, hay que procesarlo. Y se ordenaba que había que irlo a sacar de su tumba. Y lo procesaban y todavía lo condenaban. Eso es lo que le imponían las penas póstumas después de su muerte. Y le confiscaban los bienes. Yo digo, ¿y cómo se iban a defender si estaban muertos? Era una verdadera situación donde no se tenía claridad lo que era el ser humano. Lo que hoy en día llamamos persona realmente. Otros ejemplos. En Roma, en Grecia y en otros reinados de esa época, por ejemplo, se exaltaba a los animales. Creían que eran seres vivos, que hasta los consideraban dioses o semidioses. En las historias de las religiones y por ende recibían cultos y ofrendas. Aquí resalta esa figura. Si alguna vez alguien ha escuchado esa historia o la puede leer, uno se queda asombrado. Por ejemplo, Calígula, un personaje de la antigüedad, allá en Roma. Él tenía un caballo, que tanto le gustaba su caballo, que tanto admiraba su caballo, que hasta lo hizo exaltarse o colocarle el título al caballo de cónsul. Imagínense, un animal. Ahí no tenían claridad acerca de lo que era el ser humano, o sea, lo que era la persona. Este es el ejemplo de la estatua de Calígula, que amaba tanto a su caballo, que llegó el momento en una ocasión que lo nombra cónsul y le coloca incluso una corona. Vean qué admiración le tenía. No había realmente, es un animal. Pero hasta ahí en esa época no se tenía todavía distinción de lo que era realmente una persona. Diferentes acepciones de la palabra persona. Empezamos estudiando entonces, dijimos que persona es todo ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Pero estudiemos las diferentes acepciones, especialmente desde el punto de vista jurídico legal. Se dice que persona es todo ser vivo, o todo ser humano, ya sea individual o colectivo,
que gravita dentro de lo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. De lo anterior entendemos entonces que sujeto de derecho y persona son sinónimos. El punto de vista jurídico legal entonces toma en consideración a las personas individuales y a las personas jurídicas, que es todo ser que gravita dentro del jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El caso, por ejemplo, concreto, si hablamos de cada uno de ustedes son personas jurídicas individuales. Si hablamos de una empresa constituida como sociedad anónima o de una empresa de carácter mercantil que tenga ya sea cualquier forma de organización de las que regula nuestro Código de Comercio, esas son personas jurídicas colectivas. Pero ambas, tanto las individuales como las colectivas, dice que somos sujetos de derechos y obligaciones. Magalí Monzón levanta la mano. Le escucho, por favor, Magalí. Licenciado, una consulta. En el caso actual en que se está, en otros países, pues, que la gente se está casando con animales y que está heredando animales, como pareciera como que estamos retrocediendo, ¿verdad? Como que estuviéramos retrocediendo, exactamente, porque básicamente diríamos, todos sabemos muy bien, y esto aplica a nivel internacional, las clasificaciones de las personas individuales y colectivas. Pero un ser humano no puede compararse lógicamente con lo que es un animal. Pero veamos en la antigüedad, allá en Grecia, con Calígula, imagínense, llegar a considerar que su caballo era tan especial. Me imagino pensó que casi era un ser humano. Le pone el título de cónsul, hablando de Roma, y todavía le coloca una corona. Bueno, ya eso es extravagancia, si se quiere, de esa manera. Y si estamos haciendo hoy en día, en pleno siglo XXI, esta situación estamos retrocediendo, como dice Magalí. Es triste decirlo, pero en algunas cosas la sociedad ha avanzado, pero en otras está retrocediendo. Yo, en lo particular, veo cómo las legislaciones de muchos países retroceden muchos años atrás y están legislando sobre cosas impensables. Bueno, pero gracias por el comentario, Magalí. El segundo punto, la interpretación general o corriente de la palabra persona. Aquí se identifica a la persona con el ser humano, abarcando ambos sexos, hombres y mujeres. Cuando hablamos de personas, me estoy refiriendo entonces a todos los seres vivos, a todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, estamos hablando de personas. ¿Ok? Por consiguiente, entonces, de inmediato, pasamos, esta es la segunda. ¿Se recuerdan? La primera interpretación, básicamente, dijimos que va ligado ¿con qué? Con el punto de vista jurídico-legal. Lógicamente vamos con la otra, es la corriente, donde hablamos de general o corriente, donde estamos considerando básicamente a personas, los seres vivos, abarcando hombres y mujeres. Y ahora vamos con el tercer punto de vista, el punto de vista biológico, que se refiere al ser humano, pero estudiándolo en sus características orgánicas y psicológicas, para distinguir de las demás formas de vida, animal, vegetal y mineral. Aquí estamos hablando entonces al hombre, a la persona en sí, desde el punto de vista biológico, cómo funciona su organismo. Empezamos todos que tenemos un aparato digestivo, un sistema nervioso. Bueno, cuando hacemos esa conjugación de cómo funciona realmente nuestro organismo, estamos hablando desde el punto de vista biológico. Este es otro punto de vista de persona. El cuarto punto de vista, podemos estudiarlo desde el punto de vista filosófico. Se refiere al ser humano buscando su esencia material o espiritual, aquella donde la persona empieza a decir, bueno, las famosas preguntas, ¿y qué hay después de la vida o después de la muerte? Tenemos un pensamiento cíclico. ¿Por qué no nos hacemos mejores preguntas? Tener ideas independientes, formar una postura analítica. Bueno, todo lo que va ligado básicamente a ese pensamiento, a esa interrogante que el ser humano se hace, estamos hablando ya
desde el punto de vista filosófico. Y volvemos entonces a concluir que la etimología de la palabra persona, no se nos olvide que la etimología de la palabra persona viene del latín persona, que es el equivalente o significa máscara. De aquí se derivó el término persona, máscara. Hoy en día sabemos que no, cuando hablamos de personas no estamos refiriendo a los seres vivos, a las personas físicas. Bien, pasamos entonces rápidamente a la definición de persona. Es todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. Todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones jurídicas. Eso lo dice el autor Máximo Pacheco, que persona es todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones, ya sean por sí mismo o por medio de su representante, pero eso es una persona. Cada uno de ustedes son personas, porque ustedes son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si ya son mayores de edad, ustedes lo van a hacer por sí mismos. Si alguien es menor de edad, lo va a hacer a través de sus representantes legales. Definición de persona. Un individuo que puede participar o desempeñar cierto rol en la vida social y por lo tanto ejercitar y respetar sus diversos derechos y deberes. Por lo tanto, decimos que es alguien que puede ser un ciudadano, un miembro normal y cooperativo de una sociedad durante toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Eso es persona. Para el autor García Maínez, Eduardo García Maínez, dice que persona es sujeto, persona es todo ente capaz de tener facultades y deberes, o el equivalente es decir, derechos y obligaciones. Es la definición quizá más sencilla. Persona es todo ente capaz de tener derechos y obligaciones. Eso es persona. La persona en el derecho. En el derecho se distinguen las personas físicas y las personas morales, jurídicas o colectivas. El hombre constituye la persona física, también llamada persona individual, otros le llaman persona física simplemente. Bien. Dejo bien claro entonces para hablar ya directamente de la persona en el derecho. En el derecho vamos a estudiar que hay dos clases de personas únicamente. Las personas individuales y las personas colectivas. Las personas individuales, o algunos le llaman persona jurídica individual, bueno, somos todos, cada uno de ustedes, yo, somos personas jurídicas individuales. Y cualquier otro tipo de organización social que esté organizada legalmente conforme a la legislación interna de cada país, van a constituir personas jurídicas colectivas, siempre y cuando el Estado las haya reconocido como tales. Veamos un simple ejemplo. Si veo este grupo de personas acá, aquí todos vemos, ahí hay hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, todos son seres vivos. Y si los veo y visualizo en forma individual, diríamos son personas individuales. Ah, pero ¿qué pasaría? Y aquí viene la interrogante para quedar bien claro sobre este concepto. ¿Qué pasaría si allá hay, damos cuenta que hay 50 personas? Si las veo y las nombro individualmente, van a ser personas individuales. Cada quien, nadie pertenece a un grupo. Pero si de repente hablamos directamente que este grupo de personas deciden unirse y constituir, óigase bien, una empresa mercantil tipo sociedad anónima y todos se convierten en accionistas. Ahí ya no los voy a nombrar en forma individual, sino que ellos van a formar parte y van a integrar una persona jurídica colectiva. Le van a poner nombre a la sociedad,
a su empresa mercantil y todos, lógicamente, todos han colaborado con sus acciones. Pero van a nombrar a un gerente, a un representante legal. Y quizá los demás solo sean socios, pero es una persona jurídica. Ahí se toma en cuenta la persona jurídica colectiva a través de su representante legal. En cambio, si los veo por separado, simplemente son personas individuales, capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Si hablo de que todos se unen para formar una sociedad anónima, van a tener personalidad jurídica y va a haber quien los represente. Magalí, ¿nos enciende su cámara, por favor? Le escucho. Licenciado, la tengo mal mi cámara, licenciado, no sé si puedo participar así. De acuerdo. Con una consulta, por ejemplo, cuando es en una relación bancaria, que las firmas son mancomunadas, que no puede ir indistinta una de la otra, son mancomunadas, ¿verdad? ¿Ahí cómo aplicaría? Eso es prácticamente, si dos personas fueron a abrir su cuenta bancaria y dos personas individuales, son personas individuales, decidieron que las firmas son mancomunadas, pero siguen siendo simplemente o siguen siendo personas individuales, personas jurídicas individuales. ¿Por qué? Porque simplemente solo están hablando de una cuenta y que su firma es mancomunada, pero eso no los está organizando como una persona jurídica colectiva. Seguirán siendo siempre personas jurídicas individuales. Distinto sería que ellas dos decidan unirse y van a formar una sociedad anónima. Que en Guatemala la sociedad anónima basta con dos personas, dice dos o más, ya fueran una sociedad. Si las dos dicen, formemos una sociedad anónima, ahí ya abramos una cuenta y la firma mancomunada, ahí sí van a estar hablando como persona jurídica individual, perdón, colectiva, porque están hablando de la sociedad anónima. Pero acá en el caso que usted mencionaba, seguirán siendo siempre personas jurídicas individuales. Veamos esta gráfica muy interesante. Por favor, yo sé que muchos conocen e identifican el uniforme de estos muchachos. ¿Cómo se llaman ellos, por favor? ¿Me indican? Scouts. Los Boy Scout. Exacto. Estos jóvenes pertenecen a una asociación voluntaria que se conoce internacionalmente como Boy Scouts, los Boy Scouts. Esta es una organización que pasa a ser una persona jurídica colectiva. Está integrada por personas jurídicas individuales. Pero aquí miren, solo el uniforme, dicen, ellos son, ¿qué son ellos? Son personas individuales. Pero cuando ya dicen, yo soy de los Boy Scouts, están perteneciendo ya a la persona jurídica colectiva que es los Boy Scouts. Un segundito, le encargo de que sea solo una emergencia por acá, por favor. Perdón. Con gusto, licenciado. Bueno, como podemos ver, en persona jurídica hay dos tipos de personas jurídicas. Como mencionaba el licenciado anteriormente, estaba persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Entonces, una definición de persona jurídica individual, como anteriormente lo mencionaba, era que estas van a consistir en un conjunto de deberes jurídicos y que estos tienen derechos subjetivos que son atribuidos a una determinada persona o a un sujeto, ¿verdad? Y en persona jurídica colectiva, vamos a ver que acá son asociaciones o instituciones que son formadas por personas individuales o personas jurídicas, ¿verdad? Y que en estas van a reunir dichos esfuerzos para constituir un fin lícito, que todos tengan en común lo que van a buscar, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que estas también son reconocidas como sujetos de derecho por un ordenamiento jurídico.
Estas serían dos definiciones de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Muchas Listo, gracias, licenciada Ángela. con gusto, Oli. Aquí estamos entonces hablando básicamente de la persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Si yo tomara a cada uno en forma individual, pasan a ser personas individuales, pero ellos ya forman parte de la persona jurídica colectiva que se llama Boy Scouts. Lo sitúo con este otro ejemplo. Para quienes son seguidores del Barça, aquí si yo nombro a los jugadores por su nombre, valga la redundancia, estoy hablando y los estoy tomando como personas individuales. Pero ellos, al momento de haber sido contratados para formar parte de este equipo, pasaron a formar parte de la persona jurídica que se le llama el Fútbol Club Barça. Esto es una entidad puramente mercantil. Si ellos no crean que solo al fútbol se dedican, esos son otros negocios más. Básicamente ellos invierten millones de quetzales en esas contrataciones, pero obtienen también millones de ganancias. Y lógicamente, ¿quiénes la integran? Personas individuales. Por lo menos aquí esa foto es ya del pasado, porque aquí todavía habían algunas figuras conocidas que hoy ya no están. Pero de todas maneras, estoy hablando de la figura colectiva, persona jurídica colectiva, se llama Fútbol Barça, FC Barça, estamos hablando de una persona jurídica colectiva. Sus integrantes en lo personal, en lo individual, son personas jurídicas individuales. Messi, por ejemplo, es una persona jurídica individual que tiene sus negocios, eso es otra cosa, puede tener ya una persona jurídica colectiva ya de él propiamente dicha. Pero mientras estaba, mejor dicho, pertenecía a este club, pertenecía a la persona jurídica colectiva que se llama Fútbol, el Club Barça. Bien. Pero como yo sé que muchos ya se enojaron conmigo porque solo estoy poniendo al Barça, pues entonces también les presento ahora sí a la persona jurídica del Real Madrid. Aquí todos sus jugadores, en aquella época, vean, Ronaldo en lo individual, una persona individual, pero el hecho de estar ya formando parte directamente del Real Madrid, en esa época pasó a formar parte de la persona jurídica colectiva que se llama FC Real Madrid. Es una empresa millonaria, sus inversiones. Nos acabamos de enterar básicamente que han tenido precisamente una inversión de construir un hotel de los más grandes y lujosos ya en un país europeo, y lógicamente son inversiones de Real Madrid. O sea, sus negocios no solo es fútbol, se dedican ya a otras ramas, pero entonces aquí estamos hablando de la persona jurídica colectiva. Todos sus futbolistas en lo individual van a ser personas jurídicas colectivas. Por lo tanto, entonces, ¿qué clases de personas hay? Las personas, básicamente, diríamos, personas físicas, personas jurídicas individuales. Las personas físicas son las personas individuales, somos todos y cada uno de nosotros en lo individual. Y tenemos básicamente las personas jurídicas colectivas, las empresas, a través de sus representantes legales, van a poder estar actuando dentro del mundo puramente mercantil. Y aquí el ejemplo que repetimos entonces con el Barça. Otro ejemplo más de una persona jurídica colectiva o también llamada moral. Algunos todavía le dicen una persona jurídica colectiva abstracta. Vean, por ejemplo, yo sé que muchos reconocen esa fotografía y ustedes me dirán de qué persona jurídica colectiva o moral me estoy refiriendo con este ejemplo fotográfico. A la iglesia. El Papa. Ah, El Vaticano. Bueno, el Papa quizás está ahí adentro, pero ya si lo tomo al Papa en individual, es una persona jurídica individual. ¿Al Vaticano? El Vaticano. El Vaticano es lógicamente una persona jurídica colectiva o moral. El Vaticano, ¿sabían ustedes que es un estado? Es el estado más pequeño del mundo. Básicamente tiene sus propias autoridades. El Vaticano, entonces, lo estoy tomando en conjunto, como figura jurídica colectiva. Tiene quien lo representa, la máxima autoridad, sabemos que es el Papa. Pero cuando está actuando a nivel de Estado, él se convierte básicamente como parte de esa persona jurídica colectiva.
lógicamente todos los demás representantes de la iglesia que van a formar parte van a hablar ya en conjunto de la persona jurídica colectiva, el Vaticano. Otro ejemplo más de esta otra persona jurídica colectiva o abstracta. ¿Qué fotografía nos ilustra ahí? La municipalidad. ¿De dónde? De la zona 1. Muy bien, la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Esa es otra fotografía que nos ilustra lo que es una persona jurídica colectiva o abstracta. La municipalidad. ¿Quiénes la integran? Personas jurídicas individuales. El alcalde, los síndicos, etcétera, son personas jurídicas colectivas o abstractas. Ellos básicamente están formando parte, básicamente, de lo que es esta persona jurídica colectiva o abstracta. Muy bien. La persona jurídica individual, también conocida con los nombres de persona individual, persona natural, persona física o persona jurídica individual. Vean exactamente, por favor, y grábense con qué otros nombres se le conoce a la persona jurídica individual. Persona individual propiamente dicha, persona natural, persona física o persona jurídica individual, que somos todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora sí, para entender mejor, la persona jurídica entonces, su clasificación, persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Para efectos de estudio y aplicación, vamos a encontrar una gran diferencia entre cada una de ellas. Tanto la persona jurídica individual como la persona jurídica colectiva son entes capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y para el derecho se clasifican en individuales y colectivas. Estudiemos cada uno de los atributos de la persona jurídica individual. Atributos de la persona jurídica individual. ¿Qué son los atributos? Son los que están constituidos por el conjunto de facultades, características y situaciones que permitan viabilizar su quehacer dentro del mundo de lo jurídico. Esta palabra de atributos lo debemos de saber, conocer muy bien, toda vez que va a servir para identificar realmente a una persona jurídica individual. ¿Cuáles son entonces esos atributos? El primer atributo se llama nombre. Estoy hablando de la persona jurídica individual, el nombre. Antes de leer las definiciones que dice ella, ¿qué más me pueden aportar ustedes? ¿Qué es el nombre? ¿Para qué sirve el nombre? Identifica a cada persona. Identifica a cada persona. ¿Qué más podemos hablar del nombre? Es la identificación personal en la sociedad. Muy bien. Algunos autores consideran y dicen que el nombre es un signo distintivo que identifica a una persona dentro de su grupo social. ¿Correcto? Individualiza a las personas de las demás. Se integra de nombre propio o de pila. Por ejemplo, yo veo acá al frente y estoy viendo allá que todos ustedes me están escuchando. Pero le pregunto, por ejemplo, Adrián García. ¿Qué es su nombre? Adrián García. ¿Pero será que solo Adrián García? El nombre lo identifica porque pueden haber muchos Adrianes García. Entonces yo le pregunto a Adrián, ¿cuál es su nombre completo? Buenas tardes, licenciado. Mi nombre completo es Adrián Adonai García Hernández.
Muy bien. Gracias, André. Marilyn Pérez, su nombre completo. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Marilyn Gabriela Pérez Rodas. Gracias. Heidi Toledo. Buenas tardes, Lick. Mi nombre es Heidi Lucrecia Toledo López. Bien, Heidi Lucrecia Toledo López. Y finalmente, Olga Agustín. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Olga Guadalupe Agustín Mendoza. Muy bien. Después de haberle preguntado a los 4 compañeros sobre su nombre, o todos me dijeron cuál es su nombre completo. Y fíjese, ¿alguna vez usted o cada uno de ustedes se han preguntado, ¿y por qué me pusieron ese nombre? Bueno, la mayoría tienen nombres bonitos. Porque antes, si usted le pregunta a su papá que le diga cómo se llamaba su abuelo o su abuela, antes no se complicaban la vida a los padres cuando nacía su hijo. Hoy, no, hoy antes de nacer ya le han dado vuelta a las enciclopedias y un montón de actividades para ver qué nombre le van a poner al futuro niño, al futuro heredero. Antes no. Los padres nacía su hijo y rapidito ya hoy nació, vamos a ver, vamos al calendario y miremos qué fecha le correspondía. Y bueno, ya que era San Pancracio, ya se imaginan ustedes qué nombre le iban a poner. San Emilio, Santa Clara, San Pánfilo, pues, así no se complicaba. De esa cuenta, hoy en día a muchos no les gusta su nombre. Y entonces, ¿se puede cambiar el nombre? Claro que se puede cambiar. ¿Se puede cambiar el apellido? También se puede cambiar el apellido. Lo único que eso del cambio de nombre solo es nada más de manera convencional, de manera social, porque dentro de su partida de nacimiento ahí siempre va a aparecer su verdadero nombre. Sus apellidos, los apellidos de su papá y su mamá no se los va a poder cambiar jamás. Convencionalmente un cambio de nombre sí, pero en su partida de nacimiento ahí va a aparecer quién es el papá, quién es la mamá. Solo para que vean la importancia directamente del nombre. Muchas personas acuden solicitando cambio de nombre, porque no les gusta. ¿Se puede cambiar? Sí. Porque el nombre dice mucho de las personas. Aparte que sirve para individualizarlas de las demás. Y se integra de nombre propio. El nombre propio. Hay algunos solo tienen un nombre propio. Otros tienen 2 nombres propios. Y aquí no es lo mismo nombre propio con el nombre de pila. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué se llama nombre de pila? A ver, ¿qué conocemos, qué sabemos de eso, por favor? Quiero escuchar. ¿Qué conocen ustedes acerca de la historia por qué se le dice nombre de pila? Porque el nombre propio, pues ahí no hay ningún problema. Olga, Marilyn, Vivian, Marilyn, Maritza, Heidi, Adrián, Carlos, Juan, esos son nombres propios. Pero el nombre de pila, ¿de dónde viene o por qué le llaman nombre de pila? Cuando bautizan a los niños, licenciado. Muy bien, vamos a ver, Marilyn. Adrián iba a participar. Sí, licenciado, yo pienso que el nombre de pila es aquella que tienen nuestros papás y que se lo pasamos a nuestros hijos. Pues no es así. Magalí nos daba la respuesta y se los explico. Básicamente yo creo que la mayoría de acá son católicos y han escuchado precisamente que cuando nace el niño, luego hay que irlo a bautizar y allá se lleva a la iglesia y el ritual de siempre y entonces viene el padre, el sacerdote o como le llamen y le coloca básicamente en la pila bautismal y ahí lo está bautizando y le está diciendo cuál va a ser su nombre. Por eso ahí viene el nombre de pila. Es el que le reconocieron, le asignaron allá el momento que lo bautizaron. Por eso algunos tienen nombre de pila, otros no. Bueno, pero de ahí viene. Pero aquí nuestra legislación, el Código Civil, contempla que el nombre se integra de 2 partes. El llamado nombre propio, el que ustedes me acaban de decir, puede ser 1 o 2 nombres, o algunos hasta 3 nombres. Y
el nombre patronímico que está integrado por el apellido de los padres, también llamado nombre de familia, y se adquiere por efecto de filiación. Por lo tanto, entonces, en Guatemala nuestra legislación reconoce que el nombre propio y el nombre patronímico en su conjunto integran lo que se llama nombre. Y de ahí viene entonces la interpretación que a una persona se puede cambiar el apellido. Pero lógicamente solo para efectos convencionales. Me recuerdo hace un par de meses vino una persona aquí a mi oficina y me dice, licenciado, dice que quiero cambiarme mi nombre. Pero le dije, bueno, su nombre. Sí, me dijo, entonces empezó a explicarme, me dijo, mire, fíjese que el apellido que llevo allá de mi papá, me dice, de mi papá biológico. Él nunca lo conocí. Pero sí, cuando fueron a aceptar mi partida, pusieron el nombre de él, pero nunca lo conocí. Yo crecí con mis abuelos, me dijo. Esta persona ya mayor de edad. Me dijo, hoy me doy cuenta que realmente el apellido que merezco llevar es el apellido de mi abuelo. Entonces me planteaba, ¿puedo cambiarme el apellido de mi papá biológico agregando el apellido de mi abuelo? Y yo le digo, sí. Pero entonces me dice, licenciado, quiere decir que entonces al hacer eso, yo puedo heredar a mi abuelo. Ah, no, eso tampoco. Porque en su partida de nacimiento ahí dice quién es su papá. Y eso no se va a poder cambiar nunca. Para sacar un nuevo DPI, ahí sí va a aparecer con el otro apellido que ella se quiere cambiar. O sea, el trámite de cambio de nombre, simplemente yo siempre le denomino, ese es un trámite 5 estrellas. ¿Por qué razón? Porque es un verdadero lujo y se lo puede dar quien tiene dinero. Porque no baja de 5,000 quetzales para arriba el trámite. Y entonces el que no tiene dinero se va a aguantar toda la vida con el nombre que quiera, o el que tiene. Pero en Guatemala dijimos con claridad entonces que se puede cambiar el apellido, sí. Pero solamente para efectos convencionales o sociales. Porque en su partida de nacimiento dice nombre del padre, ahí aparece el nombre del papá, nombre de la madre. Eso jamás va a poder variar. Lo único que le hacen en su partida de nacimiento, que por diligencias de cambio de nombre, el titular de la presente, se cambió el nombre por el de, y ahí ya no va a aparecer el nuevo nombre. Únicamente. Entonces, eso es porque estamos hablando de el cambio de nombre. En Guatemala se integra de dos partes, el nombre propio y nombre patronímico. ¿Quiénes pueden cambiar el nombre o ante quién se cambia? Ante un juez o bien ante un notario. Son trámites o diligencias puramente notariales o judiciales según la persona lo decida. Bueno, es el primer atributo de la persona jurídica individual. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos claros? Bueno, ya. Estoy viendo que ya se nos está yendo ya el periodo casi. Estamos hablando directamente de las 15 horas ya con 22 minutos. Yo quiero dejar unos 2-3 minutitos solo para escuchar, quedarme en este tema acá para continuar el próximo día, pero me gustaría escuchar si hay alguna inquietud sobre lo del trabajo, sobre el contenido del examen parcial, tomando en cuenta que ya el lunes es, y por supuesto el lunes a las 11 o 10 de la noche, la hora para entregar el trabajo, licenciada, ya se me olvidó. A las 11 de la noche, licenciado. ¿Ya lo entregaron a algún buen número de estudiantes? Sí, un buen número no, pero sí, algunos sí lo han entregado ya. Ah, bueno, entonces los motivamos, no lo dejen a última hora, por favor. Son 10 valiosos puntos. Preocúpense por hacerlo lo más rápido. Si hay alguna inquietud, alguna